Estamos viendo una historia que es emocionante, es fascinante, pero sobre todo es edificante para creyentes, para alguien que tiene una relación personal con Cristo y también para alguien que no ha tenido un encuentro personal con Él. Esta es una historia que sería como un guión de película, a la cual no habría que añadirle absolutamente nada, solamente escribirla. Deseo que la palabra de Dios hable a su vida este día, que Él toque su corazón, toque su espíritu, su alma, y que toque aquellas cosas, ¿verdad?, que están ahí, que muchas veces nos meten a estados inconvenientes, emocionales, o que nos... de esos tiempos que tenemos como de sequía espiritual, de tristeza, cuando no hay gozo, que la palabra de hoy nos recuerde quiénes somos, ¿verdad?, cuál es nuestro valor. Hoy compartiré uno de dos mensajes de esta serie que he titulado De la miseria al palacio. Hoy estaremos estudiando un aspecto de nuestra relación con Dios y que es el perdón. El título del mensaje de hoy es Perdonado por el Rey. Y veremos en esta historia que el perdón no solamente nos quita la culpa del pecado, no solamente nos libra de la condenación del pecado. La verdad es que cuando el perdón llega a nuestras vidas, trae otros beneficios que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, el perdón nos dignifica, nos restablece a ese estado original que teníamos cuando Dios creó al hombre. Así que vamos a ir rápidamente a nuestro texto y voy a pedirles por favor que busquen el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9. Si está conociendo la palabra de Dios, váyase a Génesis, luego está Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y luego está Samuel. Primer libro y luego segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y para este primer mensaje estaremos estudiando los 9 primeros versículos. Y voy a pedirles que después de la lectura deje su Biblia abierta allí. No vamos a buscar otros pasajes, pero vamos a estar regresando constantemente a nuestra porción para ver otros textos, otros versículos. Así que les pido que mantengan su Biblia abierta allí. Dice así la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. En esta historia de la vida real, vamos a ver que el actuar del rey David es un símil del actuar de Dios en su relación con el pecador.
de cómo actúa Dios para el pecador. Ahora, en la lectura solo nos dice que cuando David pregunta si ha quedado algún descendiente de su antecesor, del rey Saúl, alguien le dice, un empleado de Saúl, le dice que sí, que aún ha quedado un descendiente que se llama Mefiboset y que está en Lodebar, pero él añade, pues está lisiado de ambos pies. ¿Y cómo es que sucedió? ¿Cómo es que llegó a esto esta persona? Escuche solamente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, tenemos la historia. Cuando Saúl y Jonatán, su hijo, mueren en batalla, llega la noticia al palacio. Llega la noticia de que han muerto ellos dos. Y obviamente sabían que quienes lo mataron, ¿verdad?, vendrían al palacio para terminar con toda la descendencia de Saúl y de Jonatán, especialmente los varones, para que no hubiera luego alguien que se levantara en venganza por ellos. Entonces, en esta confusión, en esta noticia que dan en el momento de que Saúl y Jonatán han muerto, la nodriza de este niño lo toma, dice el texto, y sale huyendo. Pero en la carrera, cuando lleva, el niño se le cae. El niño tenía 5 años, dice la narración cuando sucedió esto, 5 años. Y algunos comentaristas, hay diferentes opiniones. Algunos piensan que estaba en la segunda planta y la nodriza lo tomó y empezó a bajar y se le cayó. Otros piensan que ya iba en una cabalgadura, y en las prisas el niño se resbaló y se cayó, lo que haya sido. Pero obviamente a este niño se le fracturaron sus piernas o sus pies y luego pues soldó mal, ¿no? Él quedó lisiado, no podía caminar. Hoy estaremos estudiando en paralelo la historia de Mefiboset y nuestra historia. Y yo quiero que a través de esta historia podamos ver nuestra condición pasada sin Cristo y nuestra condición actual como hijos de Dios. Hoy estaremos hablando del perdón, les decía. La próxima semana estaremos hablando de la adopción. Continuaremos con la historia. Pero ¿por qué estudiar estos temas doctrinales? Hoy hablaremos del perdón, que es una de las doctrinas, y en 8 días de la adopción. Hermano, porque la doctrina es la que nos sostiene. Si no conocemos la doctrina, si solamente hay emoción en nuestra vida, la verdad es que no tendremos fundamento sólido cuando vengan los tiempos de adversidad. Las emociones son euforias momentáneas, son pasajeras, solamente son los sentimientos a flor de piel, pero se esfuman después. No nos queda nada después de una emoción. Pero la doctrina es certeza permanente. Cualquiera que sea nuestra condición, si conocemos la palabra de Dios, podremos estar firmes. Mire, firmes no solamente cuando las cosas vayan mal, firmes para no deslizarnos cuando todo vaya bien. Salomón dijo: Señor, dame solamente lo justo, porque yo tengo una tendencia, y la tenemos todos, que cuando hay de más, dice, la verdad es que mi inclinación es al pecado, porque todo sobra. Pero también cuando estoy sin nada, también tengo una inclinación al pecado, por tratar de resolver las cosas a mi manera. Entonces por eso Salomón dice: Señor, dame solamente lo justo. Por eso es importante la doctrina, y estos 2 domingos estaremos hablando acerca de ello. Así que para hablar del perdón, quiero establecer esta base, para que entonces sobre ella podamos desarrollar el mensaje y lo podamos comprender de una manera más clara. En primer lugar, el fundamento del perdón es la sangre de Cristo. Ese es nuestro fundamento de que hemos sido perdonados. Esta es nuestra seguridad. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención, rescate, por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia.
Por medio de Cristo tenemos perdón, remisión y liberación de nuestros pecados. Así que ese es el fundamento de nuestro perdón. Por eso yo estoy seguro que fui perdonado el día que vine a Cristo y le reconocí como mi Salvador, porque mi fundamento es la sangre de Cristo. Y en segundo lugar, el autor del perdón es Dios. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos los unos con nosotros. Y este tema es para los esposos hacia tu esposa, la esposa hacia el esposo, los padres hacia los hijos hacia los padres, los miembros de la iglesia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, en el fundamento que es Cristo. Dios perdona motivado por su amor y por su misericordia. Así que vamos a desarrollar 3 puntos para este mensaje. Y en primer lugar hablaremos de que el perdón se lleva a cabo, en primer lugar, porque el Rey cumple sus promesas. Nuestro perdón se llevó a cabo y se materializó en la cruz porque Dios cumple lo que promete. Y vamos a ver esto en la vida de Saúl y de Mefiboset. Por eso les decía, el actuar de David hacia Mefiboset es una manera de representar cómo Dios actúa hacia nosotros. Por favor, vean los primeros 3 versículos ahí de nuestro pasaje. No vamos a buscar otro. Versículos 1 al 3 de nuestro texto. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y añade: ¿de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Este texto, en la traducción del lenguaje actual, inicia de la siguiente manera. Ahí donde dice, David dijo, en esta traducción dice: un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿ha quedado alguien? Un día. Y es que para todos ha habido un día. Para cada uno de nosotros hubo un día. Si tú ya tienes una relación con Cristo, fue aquel día que tú comprendiste que necesitabas a Cristo en tu vida. Es que hay días, ese día cambió nuestra eternidad. Hay días que cambiaron nuestra vida. Varones, ¿recuerda el día que conoció a su esposa? Los varones, ¿recuerdan el día que la conocieron? ¿Sí? ¿Recuerdan el momento? ¿Sí? ¿O ya no se acuerdan? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Sabe que ese día cambió su vida? El día cuando por primera vez, ¿recuerdan? Recibimos una llamada, un correo, sí te contratamos, ¿verdad? Estás adentro. Híjole, esos días, ¿no? Hay ciertos días que marcan nuestra vida, ¿verdad? Por eso me llama la atención, me gusta mucho esta traducción, porque dice un día, ¿verdad? Un día específico. Ese fue el día para Mefiboset. Mefiboset aún estaba ajeno a todo lo que está sucediendo, pero el rey tenía un plan para él. Y así es Dios con nosotros. Él sabía exactamente lo que quería hacer con nosotros, salvarnos. Dijimos que el perdón se materializa porque el rey cumple sus promesas. David, en su juventud, llegó como empleado al palacio de Saúl. Llegó como uno de sus empleados. Y siendo un jovencito, Jonatán, el padre de Mefiboset, Jonatán supo que su papá había sido descartado como rey por su desobediencia. Saúl no tenía un corazón para Dios. Entonces Dios lo descartó
y tristemente también quedó descartada su descendencia. Pero qué interesante la actitud de Jonatán, porque él no albergó amargura, porque él no dijo, yo tendría que haber sido el rey. ¿Saben que no? Cuando él supo que David, que este jovencito, era el que Dios había elegido como rey, él le dijo, hagamos un pacto, David, hagamos un pacto. Y escuche, si está tomando notas, 1 de Samuel capítulo 20, a partir del versículo 14 está la historia, solamente anótelo, pero quiero que preste atención, por favor, a la lectura. Dice, y si yo viviere, le dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová. Por eso es interesante lo que David dijo, ¿hay alguien que yo haga misericordia de Jehová? ¿O misericordia de Dios? ¿Verdad? Dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, de su descendencia. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán dijo a David, Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea testigo, o Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a su ciudad. Lo que dijeron es, David, si tú llegas a faltar en el futuro y tú tienes descendencia, David, yo quiero decirte que yo cuidaré de tus hijos. Pero David, si yo muero y tengo hijos, yo quiero pedirte que te encargues de mis hijos. Una característica, hermanos, de un verdadero amigo no es su preocupación por ti, es su preocupación por tus hijos. Valora si tienes una amistad así. Cuando tenemos la vista muy corta, procuramos favores para nosotros. Eso es vista corta. Procura favores para tus hijos. Y tú sé de los que procura a los hijos de otros. Esas amistades valen la pena. Así que aquí están estos dos jovencitos haciendo este pacto, y ahora ha llegado el tiempo de cumplirlo para David. Hizo dos preguntas específicas, David. Alguien a quien haga yo misericordia, y luego añade, a quien haga yo misericordia de Dios. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento, en hebreo, es Gesed. Y la traducción, la forma en que más se traduce Gesed, esa palabra en hebreo es vergüenza. Y me costó mucho el pasaje comprender, porque para nosotros dice misericordia y lo entendemos bien. O sea, David está diciendo, hay alguien a quien yo haga misericordia, pero el pasaje dice vergüenza. El diccionario Strong, que es un diccionario de hebreo a español, dice que la palabra Gesed es agachar la cabeza. Y se usaba de dos maneras. Agachar la cabeza ante un igual en señal de respeto, como un saludo que a veces hacemos, ¿no? Creo que en nuestra cultura se entiende cuando saludamos a alguien, inclinamos un poco. Hay otras culturas en que es más evidente, ¿verdad? La inclinación de la persona. Esa es una. Ahí se usaba Gesed. Y la otra se usaba cuando alguien agachaba la cabeza por vergüenza. Este era el estado y la condición de Mefiboset. Había vivido en ese lugar por mucho tiempo, con una discapacidad, sin familia. Era huésped de alguien por allá.
Alguien le había dado un lugar para vivir. Entonces él se había acostumbrado a esta condición de vergüenza. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado produce temor y vergüenza desde el principio. Desde que Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Dijeron, es que tuvimos miedo y además tuvimos vergüenza porque estábamos desnudos. Es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos arrincona y nos pone en un rincón de miseria. Así que aquí estamos, viendo la misericordia de David para este hombre. Pero veamos la misericordia de Dios para nosotros. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Escuche lo que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Dios de él mismo, Dios de sí mismo. Esto es lo que dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, grande en misericordia y verdad, pero, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La misericordia de Dios se sigue extendiendo aún en día sobre los pecadores, pero dice el Señor, mi misericordia tendrá un fin. Y ese día ejecutaré juicio sobre el pecado y sobre todo aquel que rechazó la sangre de Cristo. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amados hermanos, nosotros podemos empezar una descendencia para bendición o heredar maldición. ¿Qué descendencia estamos levantando, hermanos, con nuestros hijos? Joven, ¿cómo está tu vida? ¿En qué estás invirtiendo en tu vida? ¿Estás buscando la bendición de Dios con tu estilo de vida? ¿O estás buscando el juicio? Dios es paciente y misericordioso, piadoso, pero su misericordia un día terminará. Hoy es el tiempo. David estaba cumpliendo un pacto y por eso está ejerciendo misericordia para Mefiboset, así como nuestro rey hizo un pacto un día. Aquel mismo día que en el huerto del Edén el hombre decidió por voluntad propia darle la espalda a Dios. Cuando incitado por Satanás, el hombre se rebeló contra Dios y siguió su propio camino. Le dio la espalda al Señor. Ese mismo momento del pecado, en el mismo momento del pecado, el Señor pronunció un pacto que incluía una promesa y una sentencia. Sobre Satanás, representado por la serpiente, en ese momento le dijo: maldita serás entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho andarás y polvo de la tierra comerás. Y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente de la mujer de Eva. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa decía que un día de la mujer, y eso era un misterio por mucho tiempo, hasta la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que de la mujer nacería el Salvador. Pero también está hablando de su sufrimiento. Cuando dice le herirás en el calcañar, en el talón, está hablando de la cruz. No tengo tiempo para desarrollar ese punto, ¿verdad? Pero se refiere específicamente, ¿verdad?, a la manera, cuál era la razón por la cual moría un crucificado, y tenía que ver con el talón. Pero el Señor también está prometiendo la victoria sobre Satanás y sobre el pecado del Salvador. Así que, así como David cumplió su pacto y su promesa, Dios también ha cumplido su pacto y lo cumplió en la cruz.
Pero quiero terminar este punto con una pregunta que está ahí en medio de todo. Hay una pregunta. Y con eso quiero cerrar este primer punto. El rey dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Sabe que la pregunta sigue en vigencia? La pregunta hoy sería: ¿ha quedado alguien de los Espinosa? ¿Ha quedado alguien de los Ramos? Y ponga su apellido allí. ¿Ha quedado alguien todavía, dice el Señor, de los Coronel? Para mí, durante estas semanas, hermanos, una y otra vez, aunque estaba desarrollando otros puntos, venía la pregunta una y otra vez: ¿ha quedado alguien de la casa de Arturo? Y yo decía: muchos. Todavía muchos. Y el Señor dice: pues tú eres Siba, ve por él. Siba, tú ya me conoces. Ve por el que no me conoce y háblale de mí. Estamos hablando del perdón y hasta ahora, ¿verdad? Todavía no hemos visto por qué tenía que perdonar David a Mefiboset. Pero el Señor sigue preguntándote: ¿ha quedado alguien aún de tu familia que necesite mi misericordia? Tú eres Siba. Y el Señor te ha dado la encomienda de ir y decirle y hablarle de él. El rey cumple su promesa, pero para cumplirla tiene que buscar al perdido, y ese es el segundo punto de nuestro mensaje. El rey no se cansa de buscar al que necesita misericordia. Vea el versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Y no pierda de vista esta frase: no tengas temor. Esta frase, hermanos, para Mefiboset fue como un vaso de agua fría para un sediento. Escuchar no tengas temor, y ahorita lo vamos a ver, fue como oír, mamás, no sé si recuerdan el llanto de su bebé cuando nació. ¿Recuerdan ese momento? Eso es, para David, para Mefiboset fue eso. Algo que su corazón anhelaba por mucho tiempo. No tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En primer lugar, vemos que cuando llegó Mefiboset, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Eso es respeto a la autoridad. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a respetar a la autoridad. Es bendición para ellos. El respeto a la autoridad no es porque la autoridad la necesite. La autoridad es autoridad, con nuestro respeto o sin nuestro respeto. Él es autoridad. Pero ¿sabe que trae bendición? Honrar a nuestras autoridades. Yo les decía en el primer servicio, nosotros y nuestras hijas conocimos al pastor Mario muy jovencito, muy joven. En algunas ocasiones el hermano Roberto me invitaba a predicar a la sierra. Entonces el pastor Mario era muy joven, era muy jovencito. Y lo conocimos así. Entonces para mis hijas fue Mario, ¿verdad? Toda la vida. Pero cuando le elegimos como pastor, ¿verdad? Yo le dije: a partir de ahora es el pastor, ¿verdad? Y no porque él necesite que le digan ustedes pastor, ¿verdad?
es porque habla bien de ti, en tu respeto a la autoridad. Yo le decía, en tu corazón va a seguir siendo Mario, ¿verdad? Porque así lo conocen, ¿verdad? Pero él es ahora tu autoridad. Hermanos, ¿verdad? Enseñemos. El respeto a la autoridad, ¿verdad?, trae bendición. En segundo lugar, le llamó por su nombre, le dijo Mefiboset. Y en ambos, ¿verdad?, en la actuación de ambos, en lo que hacen ambos, ¿verdad?, precisamente me hizo recordar una frase que yo se la escuché al pastor Mario la primera vez. Cuando Mefiboset está frente a David, él se inclina y hace reverencia, se postra, y David lo llama por su nombre. En una ocasión escuché esta frase del pastor Mario, y él dice: nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Nunca. La primera impresión es la primera impresión. Él vivía en Lodebar. Esta palabra aparece 4 veces en la Biblia del Antiguo Testamento, Lodebar. 3 veces aquí, en el libro de Samuel, y una vez en el libro de Amós, capítulo 6, versículo 13, cuando Dios está amonestando al pueblo de Israel y les dice: ustedes se vanaglorían por nada, por Lodebar, y dice Lodebar en hebreo, por nada. Dice, porque ustedes están presumiendo que por su fuerza conquistaron la tierra prometida, y ustedes no conquistaron nada, dice Dios. Lodebar significa nada, nada, así de simple. Y describía la condición de ese lugar. No había nada, no había pastos, no había agua. En realidad, Lodebar era un lugar de refugio para los que huían de la ley. Era un lugar allá donde se iban a meter los criminales, la gente que era buscada. Y ahí estaba este hombre, como muchos cristianos están espiritualmente, en la esterilidad, en la nada, solamente vegetando y pasando el tiempo. Hermanos, no nos acostumbremos a vivir espiritualmente en Lodebar, en la nada. Fuimos llamados, ya fuimos perdonados. El Señor tomó su tiempo para buscarnos, para rescatarte, para salvarte. El precio fue muy alto. ¿Por qué nos quedaríamos de brazos cruzados ante tanto trabajo que hay que hacer? Ahora, les decía que esta frase, no tengas temor, fue como un vaso de agua fría para alguien que viene del desierto y no ha tomado agua por muchos días. ¿Por qué? Porque Mefiboset había escuchado cosas del rey. Para nosotros, como que no tiene mucha importancia el no tengas temor. Pero vamos a ver qué importante es esa frase. Porque Mefiboset ha escuchado cosas de este rey. En una ocasión, cuando Saúl está conquistando esa parte de Jerusalén, que ahí vivían los jebuseos, y la capital se llamaba Jebús, que es Jerusalén, después fue Jerusalén. Cuando Saúl va a tomar esa parte de los jebuseos, le mandan un recado los jebuseos a Saúl, y esto le dicen: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron o mandaron a decir a David diciendo, escuchen, no entrarás acá, pues aún los cojos y los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Lo que le estaban diciendo: David, tu ejército es tan débil, dice que te vamos a poner enfrente nada más a los cojos y a los ciegos, y te van a hacer correr, a ti y a tu ejército. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo en su ira, en su enojo, ese día, David pronunció una ley, David pronunció una sentencia que salió de la ira, del coraje. Y hermanos, ¿cuántas cosas hemos dicho que han salido del enojo? ¿Cuántas palabras hemos dicho que luego
decimos, ¿por qué dije esto? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué no solo cerré la boca y ya? ¿Por qué no me aguanté? ¿Por qué no me tragué mis palabras o mi orgullo? ¿Por qué dije esto? Y esto es lo que dijo David en su ira. David dijo aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, le dice a su ejército, suba por el canal, y escuche específicamente, y hiera a los cojos, a los ciegos, aborrecidos de mi alma. Si hay una cosa, dice David, que aborrezco, son a los cojos. Por esto se dijo, a manera de sentencia, ni ciego ni cojo entrarán en la casa de David. Ahora, tú eres un cojo, eres alguien que legítimamente le corresponde el trono que ese rey tiene ahora, porque eres descendiente del rey anterior, y el rey te manda a llamar. Lo que tú sabes de este rey es que él aborrece a los cojos, y que él dijo un día que ningún cojo entraría en su casa. Así que yo quiero que piensen en ese trayecto de Mefiboset, de Lodebar al palacio. Y nos vamos a dar cuenta que el trayecto no fue tan agradable. No fue como, qué alegría, voy a ver al rey, me mandó a llamar al rey. Porque el rey que llegaba terminaba con toda la descendencia de los varones. Así que aquí vas, te llevan porque no puedes caminar, te llevan. Y una de dos, 50-50. Después de ver al rey, viviré o moriré, no hay de otra. Pero cuando tenemos esas posibilidades en nuestra vida, la verdad es que nuestro corazón se inclina a lo negativo. Yo no sé si durmió, si pudo dormir, si pudo descansar los días previos, los días de viaje. Así que cuando llegó y escuchó Mefiboset, no tengas temor. Por eso les decía la importancia de esas palabras para Mefiboset. No tengas temor. David había dispuesto a perdonar en su corazón el daño que le habían ocasionado. El abuelo de este hombre lo había querido matar en varias ocasiones. Pero había una ley que decía que no podían entrar los cojos a su casa. Como hay una ley que dice que la paga del pecado es muerte. Como hay una ley que dice que por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero este hombre entró a la casa. Hermanos, es que el amor, la gracia y la misericordia son más grandes que la ley. El amor, la gracia y la misericordia son más grandes que la ley. Porque la ley dice que el pecado es muerte. Pero el Señor dice también, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley dice que por la paga de nuestro pecado es muerte, que no podríamos estar en la presencia de Dios. Pero hay alguien que se interpuso entre la ley y nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y su sangre derogó esa ley. Y ahora hay una ley que es la gracia, sobre la cual nosotros estamos cubiertos. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La diferencia, amados hermanos, es que nuestro Rey no nos mandó a llamar. Nuestro Rey vino a Lodebar. Filipenses 2 dice que Él se despojó a sí mismo,
de su gloria, de su magnificencia, de todo su poder. Y vino y descendió y se metió a la miseria. Nuestro Señor descendió a Lodebar, se metió a los lugares estériles para sacarnos, se metió al lodo y caminó entre él. Cristo se metió a la inmundicia, aunque nunca se contaminó de pecado, pero caminó en medio de la inmundicia, pues ahí estábamos como el hijo pródigo alimentándonos de las algarrobas. Y Cristo vino y nos buscó y nos salvó. Y si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, Él te sigue buscando. Y Él quiere sacarte de ese estado en el que estás. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Querido hijo de Dios, si tú alcanzaste salvación, es porque Dios prolongó su misericordia sobre ti. Bien pudimos haber muerto antes de conocer a Cristo e ir a la condenación eterna. Y Él sigue extendiendo su misericordia para ti. Si tú no le has recibido en tu corazón, si Él no es tu Salvador, Él sigue extendiendo su misericordia. Pero recuerda lo que el Señor también dice: no tendré por inocente al culpable. Un día terminará. Pero hoy es el día. Hoy es el día para reconciliarte con Dios y venir a Él. Así que el Rey cumple sus promesas. Porque el Rey cumple sus promesas, no se cansó de buscarnos, porque Él también quiere dignificarte. Y este es el tercer punto del mensaje. La misericordia del Rey nos dignifica. Hermano, el perdón no solamente, decíamos al principio, nos quita la culpa, y no solamente nos libera del pago del pecado. El perdón, el día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, tú recibiste una nueva personalidad, un nuevo estatus. Tú fuiste dignificado ese día, fuiste restablecido a tu estado original. Nosotros, hermanos, somos una raza lisiada por el pecado, pues en Adán todos caímos y la caída fue muy severa. Nos dejó muy dañados, como a Mefiboset, nos lició. Nos robó la dignidad, pues fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así nos creó el Señor. Y eso es lo que el pecado roba al ser humano. Pero el día que recibiste a Cristo como tu Salvador, fuiste colocado nuevamente en esa condición. Obviamente, esto trae un desafío y un llamado a los hijos de Dios. El Señor dice: vive con dignidad, eres un hijo del Rey. En ese palacio, hermanos, habían reglas para los hijos. Habían ciertas normas de comportamiento para los hijos. Y eso es lo que dice Dios: tú eres mi hijo, y yo espero de ti que vivas con dignidad como hijo mío. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo? Porque el pecado nos ha dañado demasiado, hermanos. Y muchas veces hemos venido a Cristo, le hemos conocido como nuestro Salvador, pero seguimos batallando con cosas del pasado. Escuche a Mefiboset en el versículo 8. Miren lo que su estancia en Lodebar había hecho en esta persona. Dice el versículo 8: e inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así se veía a sí mismo Mefiboset, como alguien que no vale. Hermano, ¿quién se querría llevar un perro muerto a su casa? Teníamos que estar mal de nuestras facultades mentales para un día llegar a nuestra casa y llegar con un perro muerto. Pero así se veía este hombre. Alguien sin valor por la desgracia. Yo viví una desgracia, ¿verdad? Y ya no valgo nada.
Era heredero al trono por linaje este hombre. Si Saúl hubiera sido un buen rey conforme al corazón de Dios, Jonatán su hijo hubiera sido rey y Mefiboset hubiera sido el siguiente rey. Pero por su permanencia en Lodebar se había acostumbrado a su condición de miseria, arrastrándose en el polvo, escuchando: estás lisiado, no sirves para nada. Quizá en tu mente todavía resuenan aquellas palabras: eres un inútil. ¿Por qué no haces nada bien? ¿Por qué no eres como tus hermanas? ¿O por qué no eres como tus hermanos? Eres una vergüenza para la familia. Quizá hay cosas que aún están ahí, que taladran la mente. Eso es estar en Lodebar, no físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. Quizá el enemigo te dice una y otra vez: acuérdate de tu pecado, acuérdate de tu fracaso. ¿Ahora vas a servir a Dios? ¿Tú? Quizás se han burlado de tu aspecto físico, de tus errores y fracasos del pasado, de tu color de piel, de tu discapacidad, de tu personalidad, de tu condición económica y de cuántas cosas más sobre las cuales el mundo pone etiquetas que muchas veces nunca se quitan. Para el mundo seguirá siendo quizá el hijo del que abandonó a su esposa. Y quizá nunca te quite la etiqueta al mundo. Quizás para el mundo seguirás siendo toda la vida el padre del hijo que fracasó. El mundo quizá nunca te quitará la etiqueta. Es el hijo o la hija del que engañó a su esposo o a su esposa. Pero quiero decirte que ese no es tu valor y ese no eres tú. Tú tienes dignidad y tienes valor en Cristo. Eso es lo que el mundo querrá hacer. Decirte una y otra vez y recordarte tus fracasos del pasado. Pero eso no es lo que tú eres. Si eres hijo de Dios, el Señor te ha dado una nueva dignidad. Y vean lo que hace el rey David. Y eso es el mismo actuar de Dios para nosotros. Dice el versículo 9. Entonces llamó el rey a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, quiero que lean conmigo el versículo 9. Todos juntos, por favor. Entonces el rey llamó a Siba. Ahí, paren ahí. No, ahí. ¿Qué dice? No lo escucho convencido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo, hermanos. Todo lo que fue de Saúl y toda su casa lo he dado al hijo de tu Señor, a Mefiboset. Todo. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz. Él te dio todo, hermano. Y el día que tú viniste al encuentro con Él, tú fuiste restituido del todo en tu dignidad. Todo. Dios no se guardó nada para ti. Todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no le creemos a Dios. Mefiboset ya había escuchado: no tengas temor, yo haré misericordia. Pero en su mente era tan fuerte
toda su vida del pasado. El rey ya le había dicho, vivirás en mi casa para siempre. Pero Mefiboset decía, yo soy un perro muerto. Ese es mi valor. En realidad no tengo valor. ¿Quién querría a alguien como yo en su casa? Y el rey le dice, Mefiboset, todo es tuyo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, escuche, que fue la lectura de este día. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó ya. El día que tú creíste en Cristo, ese mismo día fuiste resucitado ya, espiritualmente y delante de Dios. Pero eso no es todo. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para Dios, hermano, para el Señor, tú ya estás en su presencia. Porque la salvación depende de lo que Cristo hizo por ti. No depende, si te portas bien, de tus buenas obras. Por supuesto, hay un requerimiento como hijos de Dios a vivir con dignidad, a conocer a nuestro Señor cada día más. Pero para el Señor ya estás allá. Pero Mefiboset decía, ya lo escuché, pero yo soy un perro muerto. ¿Y sabe qué eso hacemos? Muchas veces regresamos a nuestro estado y ahí estamos lamentándonos de nuestra condición. Y el Señor dice, espérame, no te detengas en eso. El Señor, David no le dijo, David, Mefiboset, yo me voy a encargar de una cirugía para que camines. Eso no era importante, hermanos. Lo importante es que ahora él era un hijo del rey. No te preocupes tanto por las cosas de este mundo. Ve el valor que tienes y todo lo que Dios te ha dado. Tú ya eres un ciudadano del cielo. La pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo como dignos hijos del Rey? Y el perdón fue para siempre. Pasados algunos años, vino un hambre en esta tierra. Y David consulta a Dios y le dice, ¿cuál es la razón? ¿Por qué nos estás disciplinando? Y él le dice, la razón es por la sangre que derramó Saúl de inocentes. Tu antecesor, hijo, derramó sangre inocente. Ve a ese pueblo y pregúntales qué quieren. Va con ellos. Y ellos le dicen, danos a 5 hijos, danos a algunos descendientes de Saúl para que los colguemos. Y Dios le había dicho, lo que ellos te digan lo vas a hacer, porque es una disciplina sobre el pueblo. David investiga y por ahí hay otros descendientes de Saúl y él los entrega y son colgados. Pero el primero de la lista era Mefiboset. Como nosotros. Nuestro pecado nos había condenado. Y la ley dice que por nuestro pecado deberíamos morir. Y con esto cierro el mensaje.
Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esta tribu había hecho un pacto con Israel. Cuando Josué introdujo al pueblo, y ellos hicieron un pacto de cuidarlos, de no matarlos, y se les asignó el trabajo de leñadores y de cuidadores de los bosques. Pero Saúl, en un momento de desobediencia, los empezó a matar. Y entonces ellos piden, y David los entrega a otros descendientes que estaban por ahí. Y dice 2 Samuel 21:7, nada más para que lo anoten. Pero perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Hermanos, cuando el rey promete algo, lo cumple. Y si Él ha dicho que tu lugar es en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ese es tu lugar, y ni uno menos. Y es por pura gracia. Fuimos perdonados y dignificados por la misericordia del Rey de Reyes, porque Él cumple sus promesas y porque nunca se cansó de buscarnos. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la certeza que nos has dado de nuestra salvación en Cristo. Gracias, Señor Dios, por tu misericordia. No la comprendemos, Señor. No la podemos comprender del todo, pero la creemos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por haber prolongado tu misericordia y habernos alcanzado. Señor, ayúdanos a vivir con dignidad delante de ti. Padre, acuérdate que somos polvo y que fallamos, pero queremos tener vidas, Señor, vidas que te agraden, vidas que te honren. Padre, perdónanos y ayúdanos con estas cosas del pasado que nos siguen atormentando nuestra vida, con nuestros errores, con nuestros fracasos que vienen una y otra vez a nuestra mente y nos roban el gozo.